Hola, hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy, un capítulo más del texto sagrado. Continuamos con el estudio del libro de los jueces. Antes le invito para juntos empezar en oración. Oh Padre Celestial, gracias por este día nuevo que nos regalas, por la vida y por tu misericordia. Venimos a ti, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos sabiduría. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a poner en práctica lo que aprendemos y tu llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, el capítulo número 18, recordando que Micaía, de la tribu de Dan, había fabricado imágenes y también había puesto a un levita como sacerdote suyo. Nos dice desde el versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Entonces podemos entender que este apéndice de los capítulos 18 y 19 se dio lugar antes de los jueces de los cuales estudiamos los capítulos anteriores. Nos dice en el pie de página, la tribu de Dan encontraría su heredad en la costa norte, como lo estudiamos en el capítulo 1, versículo 34 de este libro, y también en el capítulo 19, versículo 47 del libro de Josué. Cuando estos van a reconocer la tierra, dice en el versículo 3, que estaban cerca de la casa de Micaía, pues habían llegado al monte de Efraín. Reconocieron la voz del joven levita y llegándose allá le preguntaron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Ellos le pidieron entonces, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de irnos bien en este viaje que hacemos. El sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está el camino en que andáis. Salieron luego aquellos 5 hombres y llegaron a Lais. Vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de la gente de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbara en cosa alguna. Este pueblo estaba lejos de los sidonios, así que estos 5 hombres regresan hacia donde estaba el resto de su gente y les dicen, subamos contra ellos porque hemos explorado la región y hemos visto que es una región muy buena. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de aquella tierra. Versículo 11, entonces salieron de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, provistos de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Pero luego pasaron hacia el monte de Efraín y llegaron a casa de Micaía. Aquellos 5 hombres que en un principio habían ido a reconocer la tierra, le dicen a los demás que iban junto a ellos, que eran 600. ¿No sabéis que en estas casas hay un efod y terafines, una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá entraron a donde vivía el joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Subiendo luego los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras se quedaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Su intención, llevarse aquellas imágenes. Entonces el sacerdote les pregunta, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le responden,
calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es acaso mejor ser sacerdote en la casa de un solo hombre que serlo de una tribu y de una familia de Israel? Se alegró el corazón del sacerdote y decidió ir con ellos. Los hombres que habitaban en las casas cercanas a la de Micaía le dan aviso y se juntan para ir tras los de la tribu de Dan. Dice el versículo 23, les gritaron, y los de Dan volviendo sus rostros dijeron a Micaía, ¿qué tienes, que has juntado gente? Él respondió, os apoderasteis de los dioses que yo hice y de mi sacerdote. Vosotros os vais, y a mí, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Los hijos de Dan le responden, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Así Micaía decidió regresar a su casa y los de Dan siguieron su camino. Cuando llegaron a Lais, como ya lo habían dicho los 5 espías, un pueblo tranquilo y confiado, hirieron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad, para luego reedificarla y habitar en ella. Menciona el versículo 30, allí los hijos de Dan levantaron para adorarla la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron los sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Como empezó diciendo el versículo 1 de este capítulo, en aquellos días no había rey en Israel. Y como decía el capítulo anterior, cada quien hacía lo que bien le parecía. El pie de página en la Biblia de Andrews, referente a esta última parte, nos dice, se menciona una cautividad desconocida de algunas tribus del norte como recordativo de que la idolatría los llevaría al exilio. Y sí, un hijo de Gersón, es decir, un descendiente de Moisés. Efectivamente, esto significa que también la familia de Moisés había caído rápidamente en la apostasía. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Sí, tiempos difíciles los que vivimos. Por eso son tiempos en los que debemos mantenernos más tomados de la mano de Dios mediante el estudio de su palabra, dejando a un lado todo aquello mundanal que nos puede confundir y separar de la misericordia y protección de Dios. Mucho que meditar. Nuestro Señor, gracias por tus cuidados y porque aún siendo pecadores, todavía, Señor, tú cuidas de nosotros y tienes misericordia. No queremos vivir en el exilio del pecado, Señor. Queremos, cuando Cristo vuelva, a estar en las nubes de los cielos, junto a los millares de ángeles y a nuestros seres amados, a nuestros amigos. Señor, que la idolatría de este mundo actual no nos invada como sucedió con aquellas tribus de Israel. Bendícenos, Señor, bendice nuestros hogares, nuestros hijos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tus propósitos y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tenga una feliz jornada, un bendecido día.